has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Vamos a recordar hoy un personaje de nuestras escrituras que es muy mencionado porque vino a suplir el valor que tiene uno de los apóstoles. ¿Se acuerdan qué pasó con uno de los apóstoles? ¿Recuerdan qué pasó con uno de los apóstoles? ¿Cuántos eran? 12. ¿Y qué pasó con uno de ellos? Se suicidó, exactamente. ¿Cuántos quedaron vivos, trabajando? Hasta ese entonces. 11, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios dijo, voy a tener otra vez 12. Entonces se escogió a alguien más, lo escogió él. ¿Qué hacía Pablo antes de ser un apóstol, antes de estar predicando el evangelio? ¿Qué hacía él? ¿En dónde estaba? Perseguía a los cristianos, exactamente. Vamos a ver una cita bíblica. Vamos a ir a Hechos 19 y vamos a leer hasta el 20. Rendir cuentas y estaba tratando de evangelizar al pueblo judío que lo estaba inculpando para matarlo, ¿no? Y en esto pues él hace un pequeño resumen de lo que estaba haciendo antes de ser un apóstol. Y vamos a ver el 19 y dice así. Dice, ¿qué estaba haciendo Pablo? Él lo habla, él lo dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Creo que se me perdió, ¿verdad? A ver si alguien me ayuda por ahí. Ahí venía, por ahí cerca. Estaba persiguiendo a los hijos de Dios hasta que se encuentra con el Señor Jesús y a partir de ahí cambia toda su historia. Él no conocía acerca de la Gran Comisión, no había estado con los apóstoles cuando pasaron estas cosas. Vamos a ir rápido a Mateo 28, 19. ¿Perdón? Sí, ¿lo encontró, hermano? ¿Hechos 9? Ok. Bueno, la cita que yo había encontrado es una donde él estaba preso y él estaba contando la historia de lo que ya había pasado. Está bien, sí, es esa. Gracias, hermano, pero era otro el contexto. Bueno, vamos a ir al 28, 19 de Mateo. Vamos a leerlo rápido, esto ya lo conocemos de memoria. Dice Jesucristo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí hay dos palabras claves. Una es, ¿a dónde hay que ir a hacer los discípulos? ¿A dónde dice ahí? A todas las naciones. Entonces, el hecho de que yo solamente hable con mis vecinos o que yo solamente hable con mis compañeros de trabajo, ¿me está haciendo cumplir esta comisión? No. Y si alguno de ellos se convierte o llega a creer en Cristo, ¿es suficiente? No, porque dice algo más ahí, que los hagamos ¿qué? Discípulos. ¿Qué hacía un discípulo de Jesús? ¿Qué acostumbraban a hacer los discípulos de Jesús? ¿Perdón? Enseñar. ¿Qué más? Lo seguían a Jesús constantemente. A donde sea que iba Jesús, ahí estaban los discípulos, viendo lo que Jesús hacía, viendo lo que Jesús enseñaba. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros estos días si no tenemos a Jesús físicamente junto a nosotros? ¿Cómo lo hacemos?
¿De dónde sacamos lo que enseñó Jesús? De la palabra, exactamente. Bueno, entonces, hasta que yo no vea que esa persona que creyó en Jesús está leyendo la palabra de Dios y está haciendo lo que Jesús decía, enseñando lo que Jesús enseñaba, yendo a los lugares como los que Jesús iba, tratando con la gente con la que trataba, yo no me puedo dar por terminado, yo no puedo decir ya terminé. ¿Se dan cuenta que la comisión que entrega Jesucristo va mucho más allá de hacer creyentes? O de traducir una Biblia, va mucho más allá de esto. Está pidiendo que hagamos discípulos, ¿sí? Bueno, vamos rápido ahora a Hechos 1:8. Dice, le habla Jesús a los discípulos, porque él ya se iba, y les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué creen ustedes que abarca lo último de la tierra? ¿Qué les parece a ustedes que es lo último de la tierra? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esta definición que nos da el Señor? ¿Hasta dónde creen ustedes que pueda llegar lo último de la tierra? ¿Qué les parece? Todo el mundo. Es más, acá hablamos de naciones, hablamos de etnias. Quiere decir que son pueblos de toda clase, incluso pueblos aquí en México que hablan otro idioma, tienen otra cultura. ¿Están de acuerdo con esto, no? Bueno, entonces estamos viendo que la comisión que nos entregó el Señor Jesucristo es ir al resto del mundo. Entonces nosotros aquí en nuestra congregación estamos tratando de dividir esta tarea en 4 equipos, de acuerdo a la zona geográfica y la cercanía. Y estas otras cuestiones que tienen que ver con la barrera del idioma y con la barrera cultural. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Hemos estado viendo en estos estudios, ya llevamos, con este ya sería el 4, y hemos estado viendo cada una de estas zonas geográficas y hemos estado viendo la importancia de cada una de ellas. Ahora lo que estamos viendo es lo último de la tierra, todo lo demás. Estamos hablando de pasarnos de una barrera cultural y de una barrera geográfica. No es nada más el idioma, es también tal vez tener que viajar cientos y miles de kilómetros, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Qué podemos ver de los viajes de Pablo? ¿Qué hacía Pablo en estos viajes? Cuando Pablo deja de perseguir a los cristianos, ¿están de acuerdo? Jesucristo de alguna manera empieza a enviarle encargos a Pablo y lo primero que hace Pablo es ir con los apóstoles. ¿Para qué? Para enterarse de todo lo que él no se había querido enterar porque él los estaba persiguiendo. Se junta él con los apóstoles, aprende todo lo que tenía que aprender acerca del Evangelio. Como Pablo era una persona que sabía mucho de las Escrituras porque era considerado un fariseo, un estudioso de la Biblia, él sabía muchísimo de las Escrituras. Entonces, todo lo que le dijeron los apóstoles, él lo pudo encontrar en las Escrituras, que ya estaba profetizado, ya estaba predeterminado. Entonces, Pablo en ese instante, él entiende mejor que todos los demás acerca de la gran comisión. El Señor le encomendó a Pablo llevar el Evangelio a todos los gentiles. ¿A quiénes fue primero el Señor Jesucristo? ¿Con quiénes fue primero a evangelizar? Jesús, ¿con quiénes fue primero? ¿Perdón? No estoy hablando después de la resurrección. En general, Jesús, ¿con quiénes predicaba? ¿A quiénes sanaba? ¿A qué pueblos iba? A los judíos, exactamente. Entonces, cuando el Señor le encarga esta comisión a Pablo, ¿a quiénes se la está encargando? A los gentiles. El trato era que tenía que ir primero con los judíos. Si los judíos lo rechazaban, iba con los gentiles. Entonces, fíjense qué interesante. El viaje de Pablo, si hubiera sido solamente para los judíos, ¿a dónde se hubiera quedado? Solamente en Jerusalén, ¿están de acuerdo? Y los alrededores donde hubiera ciudades o pueblos donde hubiera solamente judíos. Bueno, en esos tiempos del Imperio Romano los judíos estaban desparramados. Había muchas provincias del Imperio Romano donde había judíos ahí. Bueno, sigamos. Este es uno de los primeros viajes. Vamos a hacer una lectura para tratar de aproximadamente entender cómo empezaba esto. Vamos a ir a Hechos 13 y vamos a leer del 1 al 5.
No vamos a leer las citas completas que están aquí. Esas yo las anoté como referencia para la lectura. Si alguno la quiere anotar, la puede utilizar para leer después. Y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el que después se llamó Pablo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que empezó con los viajes? ¿Quién es el que dio la orden? ¿Perdón? El Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Saulo y Bernabé se levantaron para hacer un viaje, pero ¿quién lo ordenó? El Espíritu Santo, exactamente. Bueno, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, no simplemente se levantaron e hicieron lo que ellos quisieron, ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bueno, a partir de acá empieza el primer viaje misionero de Pablo. ¿Cuánto hacía que había muerto Jesús? Hacía muy poco, ¿no? En estos lugares a donde iba Pablo, ¿ya se había oído hablar de Jesús? Algunos cuantos judíos sí, y algunos cuantos gentiles a lo mejor, pero no tenían ni la más mínima idea de qué estaban hablando. Entonces, este primer viaje que estaba haciendo Pablo, ¿cómo lo podríamos considerar? Pionero, ¿verdad? Porque a donde él llegaba, a donde él iba, ¿qué encontraba? Gente que no sabía de lo que él estaba hablando, y ahí él empezó a darse cuenta que Dios realmente estaba enviándolo a trabajar con los gentiles, porque llegaba a hablarle a los judíos lo rechazaban, y hablaba a los gentiles y los gentiles creían. Y bueno, vamos a ver alguna pequeña cita con algo relacionado con estos éxitos, ¿no? Vamos a ir ahí mismo vamos a leer el verso 48 y 49. Y dice así, ahí mismo en el 13. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por dónde se difundía la palabra? Por toda una provincia, ¿se imaginan eso? Bueno, de esto trataba el viaje de Pablo, difundir la palabra de Dios, en un montón de lugares donde jamás se había oído hablar del Evangelio. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Pablo hizo otro viaje, terminaba un viaje, pasaba cierta cantidad de tiempo y empezaba otro. El segundo viaje de Pablo hizo 4 viajes, por cierto, por si no se los comenté recién. El segundo viaje de Pablo, también misionero, aquí podemos ver la cantidad de ciudades que recorrió, la cantidad de pueblos. Vamos a ver una cita para ejemplificar la salida de Pablo. Hechos 15:36, vamos a buscar esta. Y dice así, ¿es solo el 36? Sí, solo el 36. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvámonos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Qué interesante, ¿de qué se trata el segundo viaje de Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo en el segundo viaje? ¿Está yendo a recorrer pueblos nuevos otra vez? ¿Qué les está dando a estas personas, podría decirse? ¿Un qué? Una visita, un seguimiento. Está viendo ver cómo van, cómo les va. Bueno, vamos a seguir viendo aquí mismo, en este viaje de Pablo, vamos a buscar otro evento en el capítulo 17 y vamos a leer del 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas
de distinción y no pocos hombres. ¿Qué seguía haciendo Pablo en estos viajes, aparte de visitar y dar seguimiento a los grupos, a las congregaciones que ya se habían hecho? ¿Qué siguió haciendo? ¿La vuelvo a leer? Porque veo muchas caras así de despistados. A ver, la volvemos a leer. Piensen, Pablo estaba visitando grupos, iglesias, casas, donde él ya había ido y ya se había establecido la palabra de Dios. Pero fíjense, esta es otra de las historias de este mismo viaje. Y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos judíos sí recibieron el evangelio, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero no la recibieron así nada más. Dice que estaban revisando las escrituras para ver si era cierto. Eso quiere decir escudriñar, ¿sí? No le creyeron a Pablo solamente, fueron a la Biblia a ver si era cierto. Solo así lo confirmaron y pues tuvieron fe. Y dice, y estos, así que creyeron muchos de ellos, qué interesante, judíos, ¿no? Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, también había gentiles ahí. ¿Están de acuerdo? Bueno, qué interesante. Entonces Pablo ya se había planteado un viaje más largo, estaba visitando grupos, amigos, iglesias que se formaron, pero aparte seguía predicando el evangelio. Seguía buscando toda oportunidad para seguir predicando el evangelio. Y bueno, aquí ahí tenemos la cita bíblica de aproximadamente de dónde a dónde podemos encontrar este viaje de Pablo. Vamos a ver otro viaje más. El tercer viaje de Pablo empieza aproximadamente en el capítulo 18 de los Hechos y vamos a leer solamente el verso 23. Dice, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué interesante. Ahora, ¿cómo está llamando a esas personas que va a visitar? Discípulos. ¿Se dan cuenta cómo va progresando el viaje de Pablo? ¿Cómo van progresando los viajes de Pablo? Al principio, él era pionero. Donde sea que llegaba, se encontraba con apenas creyentes. ¿Están de acuerdo o no? Con gente que apenas estaba creyendo en el evangelio y se formaron grupos, se formaron iglesias. ¿Qué hizo en el segundo viaje? Seguimiento, los empezó a buscar, empezó a ver cómo les iba. Yo les aseguro que si leen el libro de Hechos van a encontrar cómo hasta les exhortaba y les enseñaba. Y tenemos las cartas que escribió Pablo a varias de esas congregaciones o de esos grupos. Y ahí aprendemos todo lo que Pablo les estaba enseñando y trabajando con ellos. Cada grupo trabajaba algo distinto. Qué interesante. Y entonces en el tercer viaje, ¿ya cómo los llama? Discípulos. Quiere decir que en el primero creyeron. En el segundo les empezó a dar el seguimiento, les empezó a enseñar. Y en el tercero ya los llama discípulos. ¿Cómo predicó Pablo el evangelio en esos lugares, en esas etnias, en esas naciones a donde él visitaba? ¿Una única vez y se fue? No, ¿se dan cuenta el trabajo que hizo ahí? Fue el trabajo de toda la vida de Pablo. Esta fue la universidad de la vida de Pablo. Él se graduó en la Universidad del Señor Jesucristo. Cuando murió, él ya había plantado quién sabe cuántas iglesias, cuántos grupos ya habían ahí. Y si se dan cuenta, él no dejó el trabajo en que creyeran y que se hicieran grupos. Él los fue a discipular y fue a ver cómo les iba. No se quedó ahí. Y otra de las cosas interesantes, estos tres viajes que acabamos de ver, que emprendió Pablo por orden del Espíritu Santo, los hizo en carácter de misionero. Hay otro de los viajes que hizo Pablo, pero ya no lo hizo en carácter de misionero, lo hizo en carácter de prisionero, porque Pablo fue apresado. Fue a Jerusalén a adorar, y los judíos que ya habían visto todo lo que había hecho en todos estos países, en todas estas provincias, dijeron, no, a este lo vamos a agarrar. Y lo estaban buscando, ya sabían que él iba a ir a Jerusalén a orar, y por cualquier pretexto lo encarcelaron. Y como Pablo tenía la ciudadanía romana, él la había conseguido por precio, él aparte de ser judío era ciudadano romano por precio, entonces él lo tenían que tratar con las leyes romanas. Entonces él apeló a César en el momento en el que lo iban a enjuiciar los locales, ¿no? Los gobernadores locales, y nada más por haber apelado a César y ser ciudadano romano, a él ya no lo pudieron tocar las autoridades judías. ¿Y qué creen que pasó?
¿A dónde se lo llevaron como preso? Pues a Roma. Vamos a ver otra vez. El cuarto viaje de Pablo empieza en Hechos 27 y vamos a leer del verso 1 al 2. Y dice así: cuando se decidió, perdonen, ¿sí es ahí? Sí. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Bueno, ahí hay un grupo de personas que iban acompañando a Pablo. A pesar de que Pablo estaba preso, iban acompañándolo unos amigos. Pablo es entregado a un batallón, podríamos decirlo, según los términos que habla aquí, una compañía le llama, y zarpa en este viaje en un barco, pero ya no escogía Pablo a dónde ir, ya no era el Espíritu Santo el que estaba a cargo de todo, sino que sí estaba en control, por supuesto, el Dios está en control de todo, pero en este caso Pablo no iba a la merced del Espíritu, sino que iba a la merced de los romanos. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué hacía Pablo en este viaje? Porque él no iba a cada lugar que el barco llegaba a predicar el Evangelio, porque esa era la voluntad. Aquí Pablo estaba preso. A pesar de que por el hecho de ser un preso político le habían concedido bastantes, ¿cómo les puedo decir? Bastantes libertades. Tenía la libertad de que se acercaran sus amigos, de que pudiera comer con las personas que le traían alimentos. O sea, tenía muchas libertades Pablo, porque era un preso político. No era un prisionero porque era un delincuente o porque había alzado el pueblo en contra de los romanos. No estaba juzgándose por eso. Entonces, vamos a ir al capítulo 28 y vamos a leer del verso 30 al 31. Bueno, eventualmente llega a Roma, ¿están de acuerdo, no? Si leyeron la historia, Pablo llega a Roma y vamos a ver el 30 y el 31. ¿Qué hizo Pablo cuando llegó ahí en lo que esperaba su juicio? ¿Qué estuvo haciendo Pablo mientras esperaba el juicio? Y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros, ¿en dónde? En una casa alquilada. ¿Y qué hacía? Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bueno, ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando el Evangelio sin importar cuál fuera la situación. Los 3 primeros viajes de Pablo fueron para establecer iglesias, darles seguimiento y discipularlos. ¿Están de acuerdo? Y el último de los viajes de Pablo, que ya era en carácter de prisionero, aprovechó hasta para predicar el Evangelio. ¿Qué hizo él en este caso? ¿Podríamos decir que armó una especie de célula como las que hacemos nosotros? Sí, ¿no? Porque dice que en una casa alquilada él recibía gente y ahí predicaba el Evangelio. ¿No les suena parecido a algo que hacemos nosotros? Bueno, pero ahí les va. ¿Pablo de qué iglesia era pastor? ¿Era pastor de alguna iglesia, Pablo? ¿Él se estaba quieto? Constantemente se estaba moviendo. Se dan cuenta que el trabajo de Pablo de hacer discípulos en todas las naciones implicaba que se tenía que estar moviendo constantemente. Nunca tuvo el tiempo para estar en un mismo lugar tanto tiempo como para él ser el pastor. Por supuesto, él se quedaba mucho tiempo en un lugar, porque en esos tiempos no era como ahora que nos subimos a un avión y en media hora llegamos. No, en esos tiempos para hacer un viaje que ahora hacemos en avión en media hora, a lo mejor él tenía que hacer, pues no sé, ¿qué serán? 3 semanas de viaje a pie. ¿Cuánto les llevaría ir de aquí a Acapulco caminando? En avión es media hora. ¿Cuánto les llevaría ir a Acapulco caminando? Caminando, ¿eh? ¿1 mes? ¿Quién sabe, no? Y con la comida apropiada, los amigos apropiados, el transporte correcto, que en esos tiempos no podían llegar a más que tal vez pues un burro, un camello, no había otra cosa más rápida que eso. Entonces imagínense, el viaje, estos 3 viajes de Pablo le llevaron toda su vida, y el cuarto también. Toda su vida le llevaron estos viajes. Y nosotros, si se dan cuenta, estamos viviendo en otro mundo. Estamos viviendo en un mundo en el que las distancias se han acortado tan grandemente que lo que hizo Pablo en estos lugares, si podemos ver aquí en los mapas anteriores, podíamos ver en más detalle cada viaje en particular, ¿no? Este fue el único mapa que encontré del cuarto viaje, que fue cuando él sale como preso.
Por eso es que lo puse, pero aquí podemos ver un poquito más amplio el panorama de los lugares que él recorrió. Si se dan cuenta, la distancia que él recorrió caminando, y en viajes que estamos hablando de burro, caballo o camello, ¿se imaginan? No sé si ustedes reconocen estos países, vean lo que dice ahí, Asia Menor, Italia. No sé si ustedes tengan una idea de la distancia en kilómetros que hay desde ahí hasta Roma, por ejemplo. La cantidad de meses que llevaban estos viajes. Podría ser que parte de uno de estos viajes se llevara todo un invierno ahí esperando en un puerto. Y si ustedes van a la historia van a encontrarse esas historias ahí. Bueno, nosotros en estos tiempos podría decirse que lo tenemos servido, porque si queremos ir a uno de estos países, el viaje que nos llevaría a lo mejor unos 6 años o 10 años caminando, lo podemos hacer en un día o día y medio en avión. ¿Somos conscientes de eso? Entonces, todas las naciones de Pablo era esa región, porque era hasta donde él podía llegar. Dios se lo estableció, Dios le estableció esas rutas. Esas rutas Dios las estableció, porque eran las que Pablo podía ir y predicar, dar seguimiento y hacer discípulos en toda su vida. Si Pablo hubiera vivido 200 años, a lo mejor le daba una ruta más grande. ¿Me siguen más o menos con la idea? Pero nosotros, con los recursos que tenemos hoy en día, podemos llegar más lejos que donde llegó Pablo. ¿Están de acuerdo? Bueno, qué interesante entonces. Vamos a reflexionar en esto. Entonces, Senda de Vida, que ustedes están aquí como congregación, ya llevan varios años con nosotros. Otros son nuevos aquí. Bienvenidos a ustedes que apenas están empezando a ver qué nos dedicamos a hacer nosotros. No nada más estamos aquí predicando, tomando un estudio y cantándole a Dios. No es suficiente, porque Dios nos ha dejado a nosotros la comisión de hacer discípulos en todas las naciones y no nos podemos quedar atrás. La vida de Pablo es un gran ejemplo. Por supuesto, lo que tuvo que hacer Dios con Pablo para que él pudiera hacer esto, eso es mis respetos, es algo muy grande lo que hizo Pablo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues la verdad, que hagamos lo mismo. Por supuesto, no todos vamos a salir como Pablo, porque Pablo a cada lugar donde iba, y la gente creía, se armaba una congregación, y por supuesto, alguien de todos los que estaban ahí tenía un corazón dado a Dios y se dedicaba a aprender lo que Pablo enseñaba, y se quedaba a cargo de la congregación local. Pero se dan cuenta que no todos salían, pero tampoco no todos se quedaban. Cuando ustedes van a ver en los viajes, cada vez que se hace una cita de que juntaban sus cosas y salían, siempre alguien nuevo los iba siguiendo, siempre alguien nuevo iba con ellos. Pablo nunca iba solo, siempre llevaba ayudantes. ¿Se acuerdan la primera cita que leímos? Decía que llevaban a Juan de ayudante. Nunca salían solos, salían en grupos, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como Senda de Vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones? ¿Con qué hemos empezado? Algunos de ustedes que ha participado ya en alguno de los viajes que se organizan aquí para llevar alguna de estas herramientas, yo sé que algunos cuantos de ustedes ya han participado. Procesos de seguimiento. Ustedes saben que el proceso de seguimiento es fundamental para nosotros porque nos enteramos de cosas que jamás nos enteraríamos solos en la casa tratando de leer la Biblia. ¿Qué pasa si en una congregación no tomamos una especie de seguimiento? Pues no entendemos nada, estamos en un lugar imitando a otros. En cualquier oportunidad que Satanás nos ponga alguna prueba, pues nos va a llevar, nos vamos a ir, no vamos a dejar de creer en Dios, podemos tambalear. Por eso es súper importante el seguimiento. Y el hecho de ir y llevarlo a otras congregaciones que no lo tienen, eso es parte de nuestro trabajo también. ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque es lo que hacía Pablo. Pablo volvió a recorrer a todos los que había visitado para darles el seguimiento y después el discipulado. Entonces, el hecho de que nosotros como congregación ya conozcamos el seguimiento y estemos preparados y capacitados para darle el seguimiento a otros, y ya estamos entrenados, ¿qué nos impide ir a nosotros? ¿Qué les impide a ustedes que ya conocen el seguimiento ir a otra congregación, ya sea aquí en mismo México o en otro país, a enseñar el seguimiento? ¿Qué se los impide? Nada, ¿verdad? ¿Estamos hablando de que se van a ir a quedar allá años? No. Pablo tenía que hacerlo porque el viaje le duraba 1 año, no se iba a quedar ahí 1 semana y se iba a regresar. Pablo no podía hacer un viaje de 1 año para estar 1 semana enseñando algo. Los viajes de Pablo, pues las estancias que él hacía duraban mucho más.
Pero en estos tiempos el avión me lleva en un día y medio y me trae en un día y medio. Podría tomar un fin de semana y dar todo un seguimiento. ¿Qué es lo que requiere? Una inversión, ¿no? Requiere un gasto. Bueno, sí, la disposición, pero estamos hablando de que todos ya estamos preparados. La disposición ya es decir, yo voy. Entonces, ¿quién de ustedes cree que ya está listo para poder ir y dar el seguimiento a otra congregación? Yo sé que muchos de ustedes ya están listos. Y lo único que los detendría tal vez sea el costo de un pasaje. Pero se dan cuenta, nosotros tenemos herramientas que Pablo no tenía. Nosotros podemos ir, enseñar el seguimiento a una congregación y regresarnos a seguir trabajando, a estar otra vez con nuestra familia. Pablo no podía hacer eso, Pablo tuvo que dedicar la vida completa. Entonces nosotros corremos con ventajas. Si se dan cuenta, más de nosotros podríamos participar. No necesitamos 300 Pablos. Con que cada uno de nosotros ponga un cachito de su vida, un cachito de su trabajo, podemos estar dando seguimiento a otras congregaciones. Lo mismo con el discipulado, es exactamente lo mismo, ¿no? El proceso de discipulado que nosotros tenemos, gracias a Dios, a mí por lo menos cambió toda mi vida, todo mi carácter respecto a lo que yo pensaba de los asuntos de Dios. El hecho de yo haber tomado el discipulado permitió que yo pudiera entender las Escrituras y poder, pues incluso ejercitar cosas que cuestan trabajo, como por ejemplo la paciencia, el dominio propio. ¿Cuántas cosas no se ejercitan que uno en la vida anterior, en la vida como la que llevaba Pablo, de perseguir cristianos, uno no las puede cambiar así nada más, es el Espíritu el que lo cambia. Es importantísimo un discipulado. Si yo no hubiera aprendido a seguir a Jesús, ¿cómo voy a predicar el Evangelio? ¿Cómo voy a ser eficaz? Voy a estar hablándole a alguien de Jesús y ni siquiera voy a saber qué le estoy diciendo. Y él, pues a lo mejor por el Espíritu Santo cree, pero pues ese no es el punto. Todas las personas que seguían a Jesucristo aprendían de Él y se preparaban. Nosotros también podemos compartir ese discipulado. Bueno, pues que yo sé que algunos de ustedes sí han participado en estos viajes. Cuando se fue a dar el discipulado a otras congregaciones, se fue a dar también a un grupo de pastores. El seguimiento también se ha dado en otros lugares. Y también nuestro hermano pastor, pues Alejandro, él ya ha hecho viajes pioneros y de reconocimiento. ¿A dónde ha ido? ¿Se acuerdan algunos de ustedes? ¿A qué lugares ha ido? Fue al Líbano también, ¿no? ¿Y qué fue a hacer al Líbano? Se fue a reunir con un grupo de pastores que eran de congregaciones que están en el Medio Oriente. Se fue a enterar, fue a conocer. ¿Pero él puede hacer ese trabajo? ¿Puede hacer él solo ese trabajo? ¿Por qué? ¿Se acuerdan Pablo lo que dedicó toda su vida? Pablo tenía una congregación donde él decía, yo soy el pastor. Pablo, no podía. O estaba viajando y haciendo eso, o estaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesita Senda de Vidas? Más pioneros, más personas que digan, yo me voy a enterar. No solamente el pastor es el primero. Sí se van dando cuenta cuál es nuestra función aquí, ¿verdad? Entonces, todos nosotros debemos cumplir con predicar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Así como lo hacía Pablo. Donde sea que él estaba, él predicaba el Evangelio. Y si no había llegado lo último de la tierra, Dios lo había mandado. Entonces, todos nosotros podemos participar en esto. Nuestro hermano pastor hace poco también estuvo en una ciudad de Alemania llamada Villingen, reunido también con otros grupos de misioneros que ellos ya están activamente trabajando en el campo. ¿Y qué estuvo haciendo nuestro hermano pastor ahí? Relaciones públicas. Eventualmente de ahí va a salir un proyecto en el que nosotros nos vamos a involucrar. Vamos a ir a visitar, como hacía Pablo. Vamos a ir a dar seguimiento, a aprender tal vez un idioma. ¿Ustedes saben qué se necesita para ir a una etnia, para ir a otro pueblo donde no hablan igual que nosotros, no tienen las mismas costumbres que nosotros? ¿Ustedes saben qué esfuerzo, qué inversión se requiere ahí? Incluso para traducir una Biblia. Una persona se tiene que ir a vivir ahí por completo. Tiene que pasar años aprendiendo la cultura, el idioma, para recién después de eso poder empezar a traducir una Biblia en ese idioma. No es algo que se haga de un día para el otro. Por eso es que es tan costoso la traducción de un versículo bíblico, porque no se le está pagando a un traductor solamente. Se le está pagando a alguien que vive ahí, a alguien que aprende las costumbres, a alguien que aprende el lenguaje de las costumbres. Hay lugares donde no se puede decir cualquier palabra a pesar de que nosotros las entendemos de una manera. Si ustedes se van a otro país como Ecuador, a Colombia o Venezuela, hay palabras que se usan completamente diferentes.
Les pongo un ejemplo. En Venezuela a los niños de cariño les dicen carajitos. Y ustedes, si escuchan esa palabra por primera vez y nadie les dice, ¿qué van a entender? ¿Qué pasaría por su mente? Bueno, pues imagínense. Entonces no es cualquier cosa. Bueno, ¿qué pretendemos? Llegar a lo que hacía Pablo, establecer otras congregaciones en otros países, en lo último de la tierra también, en etnias donde jamás hubiéramos podido llegar sin aprender el idioma, sin haber traducido una Biblia, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos hacer nosotros en esta participación? Podemos orar, lo podemos hacer de una vez. Tenemos aquí un periódico mural, de ahí podemos sacar bastante información y eventualmente esta información también irá cambiando, así que también vamos a encontrar un motivo. Y también podemos ofrendar. ¿Están de acuerdo? Porque no crean que Pablo cubría al 100% sus viajes. Él decía, sí, yo trabajo y también he sabido recibir ofrendas. Y Pablo de vez en cuando recibía ofrendas y eso le ayudaba a llegar más lejos, ¿no? Bueno, ya casi vamos a terminar. Les voy a enseñar algo para que nos quede de tarea. Bueno, esto creo que ustedes ya lo pueden deducir solos. ¿Para qué nos sirven las ofrendas? Traducción de Biblias, apoyo a misioneros, viajes misioneros propios de nuestra congregación. Así que son muy importantes sus ofrendas porque se transforman en la acción de Dios, ¿sí? Esto ya lo hablamos. Algunas de las participaciones que ha tenido Senda de Vida, en traducción de Biblia, en visitas, en relaciones públicas. Y les voy a presentar una página, se llama La Etnopedia. Esto les va a quedar de tarea. Resulta que hay una organización que ya se dio a la tarea de clasificar las etnias no alcanzadas. Y no solo eso, ellos se les ocurrió también la idea de organizar a todas aquellas naciones que quisieran participar de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a asignar por países un grupo de etnias, ¿no? Yo de aquí me fui a español y aquí nos encontramos con que hay un catálogo de etnias para la Iglesia Iberoamericana. Y en este catálogo, aquí les dejo esta diapositiva en la pantalla. Les comento que, bueno, aquí dice que más o menos en los 80 los líderes evangélicos decidieron trabajar juntos en esta gran comisión y fue cuando se pusieron de acuerdo. Se sabía que había 12,000 etnias no alcanzadas en todo el mundo y que cada movimiento misionero recibió aproximadamente 3,000, ¿sí?, para alcanzar. Ahora la Iglesia Iberoamericana, o sea, la que habla español, es la primera que se ha organizado para terminar la parte del reto. Entonces, a todos los países de habla hispana tenemos asignadas 3,000 etnias no alcanzadas. A su vez de estas 3,000 etnias no alcanzadas, cada país tiene un catálogo con etnias que no se van a encontrar en los catálogos de otros países. Esto para que no se desperdicien los recursos. ¿Qué tipo de trabajo es el que haríamos si buscamos una de las etnias de aquí para patrocinar una traducción bíblica o para ir a visitarlos? Sería pionero, ¿no? Sería el equivalente a los primeros viajes que hizo Pablo. Y con las relaciones públicas que nos ayudó a conseguir nuestro hermano el pastor, podemos hacer viajes de la segunda categoría que hizo Pablo o de la tercera categoría. Podemos ir a donde Dios ya está trabajando y a donde Dios quiere que vayamos por primera vez. Podemos cubrir todos estos tipos de viajes que hizo Pablo, los podemos cubrir directamente nosotros sin necesidad de empezar con ser pioneros. Esto es para que seamos pioneros. Bueno, y si nos vamos un poquito más en la página, vamos a encontrar ahí como una especie de medidor, donde el negro que está a la izquierda es totalmente no alcanzados, y estos son una porción de los que le corresponden a México. Así que si ustedes quieren orar por un país en concreto, investiguen aquí alguna etnia no alcanzada y busquen en internet. Yo sé que son muy buenos para el internet. Busquen ahí cómo se visten, qué acostumbran, cómo es el lugar donde están. Puede ser que Dios los llame a ustedes a ir a alguno de esos lugares o a que nos coordinemos entre todos para seguir haciendo traducción de versículos bíblicos. Así que bueno, esa yo se las dejo de tarea. Se me olvidó escribir el nombre de la página, se llama Etnopedia, termina en .org, no sé si quieran que lo deje aquí en la pantalla, pero bueno, de aquí podemos ver que incluso hay pueblos que están en la lista de los que corresponden a México, que no tienen traducción de Biblia, no tienen Biblias en su propio idioma. A ver, vamos a regresarnos ahí. Quería hacer un zoom, pero no funcionó. Aquí está.
Etnopedia, así se escribe, para que lo puedan anotar. Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros hacer un buen ejercicio orando? De alguna manera Dios siempre nos va a enviar alguna señal, porque ustedes saben que cuando nosotros oramos a Dios y es conforme a su voluntad, Él nos escucha y sabemos que tenemos respuesta, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos a Dios, Dios, guíanos, queremos saber de todos estos no alcanzados, estas etnias, estas personas que están en todo el mundo, a cuáles quieres que le invirtamos recursos, Dios nos va a responder de alguna manera. Podemos empezar haciendo 2 grupos, los que son de la religión del Islam o los que creen otra cosa. Y podemos orar, Dios nos va a responder. Y a lo mejor Dios de alguna manera nos envía una señal, va a ser del Islam. Y ya podemos volver a dividir el grupo del Islam y seguir orando hasta que el Señor nos deje un grupo reducido. Bueno, yo les pido de favor que no se les olvide, que sí lo busquen en la semana. Yo estoy convencido de que ustedes tienen el tiempo para meterse a internet y buscarlo. Estoy súper convencido. Chéquenlo. Váyanse al catálogo y del catálogo váyanse a México. Y en el catálogo de México escojan una de las etnias no alcanzadas. No busquen una etnia de aquí de México, porque estamos de acuerdo que ya habíamos tratado de que eso era parte de Jerusalén, Judea y Samaria. Lo vimos en los estudios anteriores. Busquen una etnia de otro país. Y si es llamado el corazón de ustedes a patrocinar una traducción o ponerse a orar por algún misionero que vaya a alguno de estos países, comuníquense con nosotros para que busquemos cómo canalizar esos esfuerzos, cómo encontrar con la organización adecuada que pueda hacer que esté traduciendo o no una Biblia en ese idioma. Por supuesto, no vamos a poder tal vez colaborar con una de las etnias en las que todavía no se ha iniciado la traducción, pero tenemos que orar para que Dios envíe más obreros a la cosecha de su mies. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, que esto no se quede solamente en un estudio, en una clase como de la escuela, que esto se quede en el corazón de ustedes. Consideren los viajes que hizo Pablo y a qué los está llamando Dios a ustedes. Ustedes tienen que tener participación en lo último de la tierra. Todos los discípulos tenían esa participación, nadie se quedó fuera. Algunos iban, otros oraban, otros ofrendaban, pero nadie se quedó al margen viendo cómo lo demás pasaba. Puede ser que Dios los llame a ustedes a ir. No se preocupen, no necesariamente va a ser un viaje de irse a vivir para siempre. A otros sí, Dios les va a dar más valor y van a decir, yo me cambio de país, yo aprendo otro idioma, aprendo otra cultura. Y lo vamos a hacer como equipos, no van a estar solos. Dios algo les quiere decir a ustedes, piensen en eso. ¿Qué les está diciendo Dios a ustedes? ¿Qué señal clara y evidente y contundente les está mandando? Noticias que les llegan y ustedes no las esperaban, información que les llama la atención y ustedes no se daban cuenta. ¿Qué les está hablando Dios a ustedes? Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos permitiste hoy estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias Padre porque tú nos permites a través de las Escrituras aprender cómo hacían tus discípulos para predicar el Evangelio en todas las naciones. Gracias Padre porque nos has dejado todas estas instrucciones, toda esta enseñanza nos la has dejado en el libro de los Hechos y de aquí hemos aprendido Padre que no estamos Señor solos, estamos contigo y no estamos solos tampoco respecto a la congregación, somos un equipo. Yo te ruego Padre que tú toques el corazón de todos los que estamos aquí presentes, porque yo sé y estoy convencido que de aquí muchos vamos a salir a otros países, vamos a salir a aprender otras culturas, vamos a salir a explorar, vamos a salir a trabajar con otros que ya están trabajando. Yo te ruego, Padre, que des corazón valiente a aquellos hermanos a los que tú dispongas para ir, así como lo hacías con Saulo, con Bernabé, con Juan, con todos los demás apóstoles que tú les indicabas a través del Espíritu. Indícales a ellos, Padre. Empecemos tal vez con algo que esté a nuestro alcance, con alguna traducción, con oración, con algún sentimiento, Señor, empezando con nuestros amigos misioneros que vamos a empezar a presentar aquí dentro de poco por el periódico Mural y por otros medios. Yo te ruego, Padre, que a todos mis hermanos aquí presentes sigas tocándoles el corazón, sigas preparándolos, porque eventualmente por su valentía otros pueblos completos o tal vez una nación completa conozca de ti y puedan ellos llegar a creer, Señor, a tener un seguimiento, a discipularse y ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por escucharnos en este día y yo te ruego que sigas trabajando en nuestras vidas, que no se nos vaya a pasar. Recuérdales a mis hermanos, Padre, que hicieron un compromiso contigo y que ese compromiso no es nada más creer y venir aquí el domingo. Recuérdales, Padre, que no se les olvide. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.